Bienvenidos a otra edición de tu canal, Hablemos de Historia y otras cosas, con tu servidor, el profesor José Antonio Pereda Maduro. Hoy, después de unas largas vacaciones, trataremos de explicar la ciencia física que comprende la balística, comenzando por la interna. Con ello, trataremos de explicar y entender aspectos muy importantes de las armas de fuego, las municiones y su comportamiento. Regresamos en breve. Mucha de la información que compartiremos es para uso de las personas que recargan sus municiones. Sin embargo, al poseedor de armas de fuego que porta diariamente para su defensa, esta información le puede ser de mucha utilidad. Lo creo que sí. Trataremos aquí de responder algunas de las preguntas como, por ejemplo, ¿qué buscamos cuando de municiones de defensa se trata? ¿Cuál es el mejor calibre? La discusión que siempre hay, si el calibre es más grande o si el calibre es más pequeño. ¿Cuál es la mejor munición? Si la de defensa, la de tiro, la full metal jacket, en fin, todas las municiones. ¿Qué munición me conviene más y por qué? ¿Qué diferencia, si alguna, existe entre municiones de defensa y municiones para tiro al blanco? ¿Por qué usar una y por qué usar la otra? Y un tema que levanta muchas pasiones, el llamado stopping power. ¿Será eso cierto o será eso un mito? En fin, responder a preguntas que nos hacemos y que nos encontramos respuestas fáciles para ellas. Así que hoy vamos a tratar de contestar todas esas interrogantes que nos surgen en el camino. En este proceso vamos a comparar dos balas o dos municiones, la 9 milímetros y la 45 ACP, Automatic Core Pistol, a fin de ver las diferencias entre una y la otra ante la idea generalizada de que la 45 tiene más poder porque es más grande o es mejor que la 9 milímetros para fines de defensa. Esas preguntas y esas interrogantes las vamos a tratar de responder hoy. Aunque claro, es complejo el tema, se los advierto. Primeramente, tenemos que definir lo que es la balística, la ciencia que la define y la origina. Balística, todos sabemos que es una rama de la mecánica. ¿Por qué? ¿Por qué de la mecánica? Porque envuelve movimiento, ¿okay? Involucra el movimiento de las cosas. Pero nada, sigamos. Sabemos que es una rama de la ciencia física que trata del movimiento, como ya les dije, por eso es la mecánica de los objetos y sus relaciones con la fuerza, la materia y el movimiento. No perdamos de perspectiva esos tres factores: fuerza, materia y movimiento. Estas fuerzas, cuando son aplicadas a un objeto, resultan en desplazamientos o cambios en la posición del objeto con respecto a su entorno o medio ambiente. Por lo tanto, la balística está en el lanzamiento, está en el vuelo y está en el comportamiento de los proyectiles y demás objetos lanzados, como lo son los cohetes, las bombas, las balas de fuego, las balas en las armas de fuego, inclusive hasta las piedras, que fue como comenzamos, ¿no? La balística, por su parte, se divide, algunos lo dividen en 4 áreas de estudio, otros la dividen en 3. Vamos a dividirlas en 4. Primeramente está la interna, y esta estudia todo lo relacionado al proceso inicial de poner el proyectil en movimiento, o sea, la propulsión. Atiende todo el proceso desde que el propelente o la pólvora es encendida hasta que el proyectil sale del ánima del cañón. Y les estoy mencionando algunos términos que probablemente algunos de ustedes no conocen, pero los vamos a ir definiendo ya mismo en el camino. Por lo tanto, la balística interna se verá afectada por factores internos, como lo es la munición en la combustión del propelente, la forma del casquillo o cartucho, la velocidad del proyectil, las dimensiones del cañón como su largo, la presión interna en el ánima del cañón, el estriado, la vibración armónica, además los elementos externos como es la temperatura atmosférica. Ustedes ven que está afectada por muchísimas cosas. Por otro lado, la transicional, también definida como la balística intermedia,
trabaja con todo el comportamiento del proyectil desde que sale del ánima hasta que las fuerzas propulsoras se ecualizan, es decir, dejan de operar. Este es el estado intermedio entre la interna y la externa. Para los que definimos o dividimos la balística en tres áreas importantes, pues está entonces la interna, que trata, como les dije, sobre el proceso de la munición dentro del arma o dentro del cañón del arma. La transicional, ese espacio breve. La externa, que al igual que la transicional, externa trabaja con el comportamiento del proyectil desde que sale del ánima del cañón hasta que llega a su objetivo. Por su parte, la terminal trabaja una vez que el proyectil llega a su objetivo. ¿Qué efectos hace esta munición en una tarjeta, en un edificio, si se trata de una bomba militar? Una munición, si se tratase de un cuerpo humano? En fin, la balística también tiene una hermana y es la balística forense, la que se utiliza los mismos principios que se utilizan, pero con fines de saber, de indagar, de investigar los procesos de las armas, los criminales, ¿no? El efecto, por ejemplo, la interna, cuál pistola fue la que la disparó, la intermedia, de dónde lo disparó, y la terminal, qué efecto causó, cuál fue la bala que lo mató, si fue que se cayó, se murió por efecto de un proyectil que le penetró el cuerpo, o si fue que cuando el proyectil le penetró el cuerpo se cayó y se rajó la cabeza y eso fue lo que lo mató, pero no fue la munición, etcétera. Un mundo bien complejo que ese se lo vamos a dejar a los científicos, y en Puerto Rico tenemos muy buenos. Bueno, vamos a la interna en esta primera parte de esta serie que hemos denominado balística. Obviamente vamos a comenzar por la primera parte, que es la interna. En la balística interna trabajamos con los siguientes componentes, que son la munición y sus diferentes componentes o elementos, el cañón y su ánima. Y me verán que, o escucharán que utilizo ese término mucho, ánima. Por lo tanto, comenzaremos nuestro diálogo con la munición. Miren, les voy a mostrar aquí un casquillo. Esto es un casquillo calibre 22, perdón, 22, calibre 22 milímetros, y lo dispara los barcos de la Marina y otras armas que utiliza el gobierno, el ejército americano, las Fuerzas Armadas Americanas. Este en particular es del sistema Phalanx, que es una metralleta que dispara de manera automática y dirigida por un sistema laser. Calibre 22, le dije, perdón, esto es calibre 20 milímetros. Mire qué aparatito. En comparación con un 38. No sé si lo pueden observar ahí. Vamos a ver la cámara, por dónde está la cámara. Bueno, ya mismo lo van a ver con más detalle. Bueno, cuando tratamos el tema de las municiones, tenemos que comenzar por la pieza más importante, que como les dije, es el casquillo. O en el cartucho, en el caso de las escopetas. Es la pieza más importante, pues la que agrupa la mayoría de los elementos necesarios para que haya balística. Acuérdense que la balística es lo que trabaja con todo lo que está dentro del arma, que es lo que va a salir, el proyectil. El proyectil y cómo, y por dónde está y cómo sale. El casquillo no es otra cosa que una cámara de combustión. Aquellos que les gusta la mecánica saben de qué estamos hablando, ¿no? La cámara de combustión es un horno, puede ser el cilindro de un motor, una caldera, el motor de una locomotora, etcétera. Es donde se produce, cámara de combustión, donde se produce ese cambio químico, ese cambio físico, porque se cambia, la materia cambia de un estado al otro por medio del calor, etcétera, para no entrar en complejidades científicas. En las armas de fuego, el casquillo está diseñado para resistir presiones y temperaturas predeterminadas según el calibre del arma en cuestión. Además de por su tamaño y forma,
no se puede introducir una munición de tal calibre en un cañón o en una cámara de otro calibre. Pues primero porque tal vez no caben, tal vez, pero puede ser que sí que quepa. Por ejemplo, un caso, en los revólveres usted puede poner un cartucho, vamos a decir, un 45 con largo, y usted le puede meter un 44 Magnum. Son prácticamente similares, y lo puede introducir. Lo que pasa es que si usted mete un 44 Magnum donde va un 45 Colt, de seguramente iba a haber un proceso catastrófico de destrucción. Porque aunque cabe, fíjese bien que aunque cabe, pues esa cámara no está diseñada para resistir esa presión de un 44 Magnum. Por eso es siempre muy importante conocer nuestras armas y conocer los calibres que ella puede utilizar, que por lo general es uno. Hoy en día, con esto de los lower y los pistols y las cuestiones, pues se han trabajado algunas cámaras, voy a usar ese término todavía, las cámaras para utilizar diferentes calibres. Y en Puerto Rico, que tenemos un registro de armas, pues lo utilizamos de esa manera y registramos los diferentes calibres. Pero tenemos que hacer una salvedad porque no todas las mismas cámaras pueden disparar el mismo calibre. Eso se le cambia el cerrojo, se le cambia la cámara, se le cambia el cañón, ¿ves? Y se cambia todo el sistema por donde va a transcurrir, por donde va a moverse ese proyectil. ¿Por qué? Porque las cámaras no son compatibles. Ok. Habiendo dicho eso, tenemos que tener claro también que los casquillos están sujetos a cambios violentos por causa de las fuerzas que se producen como consecuencia de la detonación de la munición. Por tal razón, estos se expanden de su estado normal hasta convertirse en un reflejo por acomodo. Oiga bien lo que le voy a decir. Un reflejo por acomodo, si esta es la cámara y este es el casquillo, una vez que ese casquillo detona, expande y se convierte como en un molde exterior del interior de esa cámara. Por eso es que decimos un reflejo por acomodo en el arma de fuego, obviamente. Si esta expansión resulta excesiva, el casquillo se pegará tanto a la cámara que resultaría en casi imposible poder extraerlo. Y si se trata de, oye, estamos hablando de la mano, ¿no? Uno con la mano tratar de extraerlo. Pero en una arma semiautomática o inclusive en una arma de cerrojo, si ese casquillo se queda pegado de la cámara, el extractor no lo puede sacar. Hay que sacarlo con las manos, hay que usar herramientas para sacarlo. Y en ocasiones el daño que se le ocasiona a la cámara o al arma en general, pues la va a rendir inservible. Volvemos. Una palabra de advertencia. Cada calibre para su arma, cada arma para su calibre. Y como se producen presiones, tenemos que tener las presiones muy en cuenta. ¿Ok? Muy en cuenta. Entonces, como les dije, en este asunto es muy peligroso que no tan solo destruye el arma, sino que puede ser letal para el usuario del arma. Imagínense, le revienta un arma en una cámara en la cara, pues esos fragmentos que van a salir de metal le pueden incrustar, lo pueden inclusive hasta matar. Un examen del casquillo luego de la detonación, esto es una cosa que yo observo mucho, que la gente dispara, sobre todo cuando hacen sus inventos, ¿verdad? De estar cambiando lowers y uppers y calibres y cañones y etcétera. Y muchas veces no saben hacerle un análisis a ese casquillo para tener unos primeros indicios de cómo es que están aconteciendo las cosas dentro de esa cámara. Es un detalle muy importante que lo observo en los polígonos de tiro cuando voy, que las personas no se ocupan de mirar por lo menos uno o dos casquillos de los que su arma está disparando. Y eso pues puede ayudar y puede evitar muchos problemas posteriores. Oiga, por otro lado, no todos los casquillos del mismo calibre son iguales y estos tienen sus variaciones.
Los casquillos militares tienden a ser más gruesos en su espesor. Mire, esto es un casquillo militar que les mostré. Y cuando nosotros medimos el grueso de este aparato, nos vamos a dar cuenta que es un grosor, un espesor bastante amplio, bastante grueso, valga la redundancia. Los casquillos, por otra parte, los casquillos que son plateados, lo que le llamamos de plata, que no es otra cosa que de níquel, son menos gruesos que los casquillos de bronce. Mire eso. Sin embargo, en su mayoría, las municiones que vienen con esos casquillos son más caras que los demás. Por otro lado, los casquillos de aluminio, que se supone que son más baratos y por ahí en Almería se los venden como los más caros porque son de aluminio. Y de hecho, esos casquillos de aluminio no se puede recargar. Por otro lado también hay municiones que sus casquillos son de metal. Obviamente son todos de metal. Debo corregir. Que son de hierro. Vamos a ponerlo de esa manera más clara. De hierro. No son ni de bronce, no son de aluminio, son de hierro. Por lo general, esos casquillos de hierro los vamos a encontrar en municiones europeas. En municiones europeas y principalmente en municiones que se fabrican en lo que fue a los países del llamado bloque soviético. Polonia, Checoslovaquia, Croacia, Yugoslavia, todos esos países que estaban al lado contrario de la cortina de Berlín, de la muralla de Berlín, la cortina de hierro, pues entonces esas naciones que producen municiones hoy día y que nos llegan al mercado, porque una vez que cayó el muro en el 89, pues esta gente pues se dedican a también, porque tenían fábricas de armas y se abrieron al comercio estadounidense, ¿verdad? Que es el comercio más grande como comprada de armas, porque lo compran no tan solo a los militares, sino que lo compran los civiles. Es el comercio más amplio en municiones y en armas en el mundo entero. En fin, hay diferentes casquillos, pero así como les dije primero, que hay casquillos del mismo calibre que no son iguales, no son iguales. Y les puedo dar un ejemplo clásico, la 357 SIG y la 357 regular, la 357 Magnum Smith & Wesson. Son dos casquillos totalmente diferentes y sin embargo los dos son 3.57. Perdón, .357. ¿Ves? Una pequeña variación que solamente la vamos a notar cuando lo miramos con un micrómetro, es el punto 223 o el 223 y el 5.56. Uno está en pulgadas y otro está en milímetros, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Estas variaciones en la forma del casquillo afectan la balística de la munición. Tenemos los casquillos de rifle en su forma muy particular y los casquillos vamos a decir, de pistola o de revólver, que son sin ese cuello ahí enfrente. ¿Ves? Además del metal, el bronce, etcétera. Otro de los elementos muy importantes en las armas de fuego y en las municiones es el fulminante, o lo que aquí nosotros le conocemos como el primer, que es esa cosita que lleva en la parte de atrás, esa cosita tan insignificante, la cámara por aquí, esa cosita tan insignificante que tiene el casquillo en la parte de atrás, que es lo que va a comenzar todo el proceso de detonación dentro del casquillo. ¿Ves? Ese fulminante. Y existen dos tipos principalmente. Hay otras variaciones, pero las que nos competen para nuestra discusión en el día de hoy, pues son dos tipos. Uno de ellos, que la mayoría se llama, el que se usan en los fuegos, en el fuego central o fuego centralizado, es el llamado Boxer. Y su inventor fue Edward Boxer, perdón. Y eso es en cuanto a la posición y el tipo de fulminante. El otro tipo de fulminante es el conocido como el Verdán, por su inventor Irán Verdán, utilizado principalmente por las municiones europeas. Mire, es una cosa, ¿cómo les digo? Verdán
Verdán era americano. Y sin embargo su invención se utilizó más en Europa y todavía se utiliza más en Europa que Boxer, que Boxer fue inglés y ese es el sistema que se usa en los Estados Unidos. O sea, los americanos aquí en este aspecto entendieron que el Boxer, que su inventor fue un inglés, un europeo, pues adoptaron ese sistema como sistema universal, mientras que los europeos pues adoptaron el sistema Verdán, que fue el inventor fue un americano. Pero, mire, el efecto, bueno, si lo llevamos a la ciencia estricta, sí hay unas diferencias, pero para nuestro interés las diferencias son muy mínimas, muy mínimas. Casi son imperceptibles, pudiéramos decir así. La única diferencia que hay, que el sistema Verdán, pues es difícil de trabajar. Para los que recargamos municiones, es un proceso tedioso, difícil, complejo, y no tan solamente eso, que muy poco se consiguen casquillos limpios, Verdán, o fulminantes Verdán. Entonces lo que hacemos en muchas de las ocasiones es que los casquillos que conseguimos, que vienen, que son en el sistema Verdán, pues los barrenamos, los rimamos y los convertimos a sistema Boxer, que es el sistema americano. Existe un tercer tipo de fulminante y este es aquel que está impregnado en toda la base del casquillo o su borde, que son los conocidos como los rimfire. Esos rimfire los vamos a ver en los calibres 22, 22.17 de WSR, etcétera. Los calibres pequeñitos. Y ese es que todo el fulminante lo tienen en el borde, por eso le llaman rimfire. Y usted va a ver que el percutor de esas armas de fuego le van a dar siempre por la orilla. Nunca le van a dar por el centro, porque si le dan por el centro, pues no, la munición no va a detonar. Siempre lo muerden por las orillitas. Entonces, aquí una ilustración de los tres calibres, de los tres tipos de fulminantes para que lo puedan ver. Y en la antigüedad existían otros tipos, por ejemplo, el de aguja, el conocido como el pinfire, que se utilizó prácticamente todo el siglo XIX. Y todavía hoy día hay otros que son electrónicos. También aquí les voy a mostrar un electrónico. En fin, sistemas diferentes. Electrónico se usa mucho para aplicaciones científicas. ¿Por qué? Porque se tiene mayor control sobre el momento. Se puede medir con mucha precisión el momento de la ignición. Comienza el reloj a caminar desde ese preciso momento. Y por último, ese se utiliza también en unas armas que son muy poco conocidas en Puerto Rico, prácticamente en Puerto Rico casi no se ven, y son las llamadas 9 milímetros Flower. Esas son unas armas pequeñitas, inclusive hasta de 2 milímetros, con la famosa balita colibrí, que aquí pues difícil de conseguir una colibrí. 2 milímetros, 5 milímetros, 4 milímetros. Y son armas que se usan principalmente en Estados Unidos. Hoy día se utilizan para atacarlo, defenderse o eliminar roedores en los huertos, en los jardines, en las fincas, etcétera. Se utilizan también en los servicios de rescate. Por ejemplo, los pilotos de la Fuerza Aérea de algunos aviones, pues le dan armas de esa índole. Son unas armas que se desarman, que son fáciles de armar, se doblan, se compactan, fáciles de guardar. Que la munición está más bien diseñada precisamente para que el piloto, que si cae en un área remota, pues que pueda cazar algo y defenderse. No se va a defender de un oso con una bala calibre 5 milímetros, 22 milímetros, pero algo puede hacer. Por lo menos con una ratita, una ardilla, pues por lo menos un poco de proteína puede obtener con ese tipo de arma.
la famosa Flaubert. Bueno, y volviendo a nuestro tema, el otro componente, yo diría también uno de los más importantes, porque pues si el casquillo es el más importante, tenemos otro que es el que más cambios ha sufrido en su historia, y es el proyectil o la bala. Mire, desde esto originalmente una bolita de plomo que la vimos cuando hacía el actor Mel Gibson, la fundía con los soldaditos de plomo de su hijo en aquella película famosísima que se llama o que se llamó o que se titula The Patriot, el patriota, que vimos ahí como Mel Gibson hacía, fundía a los soldaditos para hacer esas pelotitas. La balística de esas pelotitas es una balística muy rudimentaria, muy arcaica, ya eso pues prácticamente no se utiliza para nada. Sí se utilizan porque ustedes saben, y los que me conocen pues saben a qué me refiero. ¿Ves? Ese tipo de proyectil a los proyectiles que tenemos aquí, que ahora se los voy a mostrar aquí, ustedes los van a ver. Los diferentes tipos, ¿no? Desde los planos que se usan para tiro al blanco, se usan los llamados wad cutter que se utilizan para perforar mejor el papel en la tarjeta y que el anotador vea, se pueda medir, ¿verdad? Con mucha certeza dónde fue que impactó el proyectil en la tarjeta. Y pues desde el sistema de pelotita, que luego se mejoró, aquí les muestro una ilustración, aquí desde la pelotita al sistema Mini, que lo inventó Etienne Mini, un francés, un militar francés, que ese sistema y esa configuración, es decir, esa forma de redondo a cilíndrico con cierta punta, pues revolucionó el mundo de los proyectiles. Realmente fue un cambio drástico, muy eficiente desde esa rústica pelotita y sencilla, que tiene su ciencia, no la subestimen tampoco, ¿sabes? Y muchas guerras se libraron y se perdieron también con ella. Pues esa pelotita, ese señor Claudie Etienne Mini, pues cuando inventó la famosa munición Mini, y se utilizó en la guerra civil estadounidense, pues 1849 y la guerra es del 1860 y algo, pues usted se podrá imaginar la precisión. Se logró más precisión. Mire, hay una historia, una anécdota de un general en la guerra de la revolución de las 13 colonias británicas en América, los americanos hoy día, que el general le dijo a sus soldados, no disparen usando pólvora negra con las pelotitas las redonditas. Le dijo a sus soldados, no disparen hasta que no le vean el blanco de los ojos. Obviamente a un soldado de infantería decirle eso es prácticamente ponerlo a la muerte. Pero la idea del general y la estrategia del general fue para asegurar el tiro, porque esas pelotitas pues apenas tenían precisión. Bueno, de hecho las armas no tenían miras, porque no las podían utilizar. ¿Ves? Entonces este general, vamos a decirlo de esta manera, le comió los dulces al enemigo porque ordenó a sus soldados que no dispararan hasta que no le vieran el blanco de los ojos. Y eso era prácticamente ponerle el cañón del fusil en la frente al contrario. Se podrán imaginar que las primeras dos líneas de soldados que esperaron a ver el blanco de los ojos, pues prácticamente fueron eliminadas. Así es la guerra. Entonces, cuando Etienne Mini inventa su proyectil, pues ya no necesitaba tener tanto de cerca al enemigo, al contrario, porque ya se estaba logrando, ya comienzan los rifles, perdón, ya comienzan los rifles a tener estriado, que lo vamos a ver más adelante, porque con la bolita lo único que se tenía era una arma lisa.
En inglés se le llama un smoothbore. El cañón por dentro, el ánima del cañón por dentro era lisa. ¿Para qué? Para que la pelotita pudiera rodar ahí adentro, ¿no? De igual manera, los proyectiles también, en los cambios de los proyectiles, se fabrican de diferentes, no tan solamente los diferentes calibres, sino que también se fabrican de diferentes formas y de diferentes metales. Oiga, no todos son de plomo. No todos son de plomo. Y si nos circunscribimos exclusivamente, como lo estamos haciendo, a las armas civiles, armas de cacería, armas de deporte, armas de defensa para aportar para la defensa del individuo, pues sí hay diferentes metales. ¿Ve? Mire, hasta aquí he estado utilizando unos términos que quiero que lo tengamos claro. Por ejemplo, calibre. Calibre es el diámetro. Lo ven aquí. Es el diámetro del ánima del cañón de cada arma de fuego. Y el ánima, por su parte, es un término que me escucha mucho decirlo. El ánima es el interior de ese cañón. Es la parte interna del cañón. Es por donde se va a desplazar el proyectil. Eso es lo que le llamamos el ánima. O el muzzle. En inglés le llaman el muzzle. Ahí adentro, pues, vamos a decir, del siglo XVIII hasta, vamos a decir, en 1820, por ahí más o menos, esa ánima todavía era lisa, sin ningún tipo de raya, sin ningún tipo de nada. El calibre, por su parte, que esto trae también mucha confusión, además de la confusión que le pusimos, ¿no? Porque diríamos, si es la medida del cañón en su interior, pues, pero ese calibre, que es el diámetro, acuérdense que es el diámetro, se puede expresar en pulgadas o en milímetros. Ahí tenemos punto 22, punto 38, punto 45, punto 223, etcétera. Eso está expresado en pulgadas. También lo podemos expresar en milímetros, 9 milímetros, 5.56, que es el hermano del punto 223. Y, por ejemplo, el 7.62, 7.62 por 25, 7.62 por 39, que es el de la K, 7.62 por 54, que es el del Mosin Nagant, 7.62 por 63, que es el de la Arisaka, y por ahí para abajo montones más. Todo está en milímetros, en ese. Pero, en los Estados Unidos se expresa en centésimas de pulgada. En Inglaterra es en milésimas de pulgada. Por eso es que usted ve que tenemos en la vara estadounidense que usamos en el R15 el 5.56. Es una centésima, 5 centésimas de pulgada. Y en Inglaterra son milésimas de pulgada. El resto del mundo es milímetros. O sea que ya entonces tenemos tres maneras de medir. No tan solamente lo medimos en pulgadas y en milímetros, sino que lo medimos en pulgadas, en milésimas y en centésimas y en milímetros. O sea, 3 sistemas. Y ahora la complejidad. ¿Qué pasa? Que las medidas, como son números, son ahí. Y entonces lo que hacemos es que a veces la medida que nos da, vamos a decir que nos dé un punto 5, un punto 39, a un punto 02, 24, por ejemplo, pues ¿qué hacemos? Lo redondeamos. ¿Ves? Entonces tenemos un punto 357 y realmente lo que tenemos es un punto 355. Pero lo redondeamos para que suene mejor. Oiga, muy importante cuando hablamos de calibre. No es lo mismo uno coger y decir, 9 milímetros, tanto. Y lo convertimos. No, porque esto no es cocina. No, convertir onzas a gramos, convertir libras a kilogramos,
No, no funcionó de esa manera. Así que no se le ocurra. Lo puede medir, claro que lo puede medir, ¿por qué no? Pero no lo utilice en el arma de fuego, porque aquí, como les digo, esto de las medidas en los calibres. Y si vamos a hablar de artillería liviana, artillería mediana, artillería pesada, howitzer, cañones, bazooka, mortero, las medidas, Olga, mire, hay que buscar una bolsa para echarlas todas. ¿Ok? Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos conversiones. Y el ejemplo, mire, que le puedo dar, pues por ejemplo, un .45 la puede, se reduce ¿a qué? Un 11 milímetros. Pero no hay munición 11 milímetros. Lo que hay es que 10 milímetros. ¿Y qué pasó ahí? 10 milímetros. 10 milímetros, que fue una munición que se desarrolló para reducir un poco el efecto de la 45, que muchos entendían que era el come hombre, el mata bestia, el man killer, el man stopper, 20 nombres le pusieron los americanos por muchas razones históricas, que en otra ocasión vamos a hablar sobre ellas. Los tagalos en Filipinas, los chinos, válgame Dios. Es una historia bastante compleja. Sépalo claro, mire, hasta ahí, sépalo claro. Las conversiones de una medida a la otra en el sistema de las municiones no va. Manténgase alejado de eso. El metal más utilizado, todos sabemos que es el plomo, pero no es el único. El plomo, porque es un metal denso, porque con poco, pues tiene mucho peso. Como decían en la escuela, ¿no? ¿Qué pesa más, una libra de algodón o una libra de plomo? Bueno, si es una libra, pesa lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que una libra de algodón, pues va a ser más del algodón que yo tengo encima de la cabeza, obviamente. Y una libra de plomo, pues puede ser la pelotita que tengo por aquí, la munición que tengo por aquí, pesa .48 onzas. Más o menos, redondeándolo, ¿verdad? Punto 48 onzas. O sea, un poquito menos de la mitad de una onza, esta pelotita de plomo. Pero esta pelotita de plomo, si yo le doy a alguien, se la tiro y le doy a alguien en la frente con esta, lo puedo matar. Porque pesa, tiene su peso. Y eso ya mismo vamos a entrar en el tema de lo que es el stopping power, el peso. Aparte, pues ese plomo tiene sus virtudes y sus desventajas. Como es un material denso, les dije, en el tamaño, se obtiene una mayor energía cinética. Eso fue lo que le acabo de explicar cuando le dije que con esa pelotita, por su peso, yo le puedo dar a una persona en la frente y matarlo. ¿Por qué? Porque por su peso, en su tamaño, pues es bien denso, bien pesado. Es uno de los metales más pesados, pero hay metales más pesados que el plomo, no se vaya a llamar engaño. Le hago una advertencia. Mire, yo trabajé ese plomo y ustedes no lo ven porque está fuera de la cámara, pero me limpié la mano con un paño que tengo aquí, con una solución para sacarme el plomo de las manos, porque ese plomo es un contaminante serio. Usted se lo lleva a la nariz, se lo lleva a los ojos cuando usted está bregando con municiones. Y déjeme decirle, los efectos del plomo, y aquí tengo que hacer una salvedad, hacemos un paréntesis, los efectos del plomo en el cuerpo humano son irreversibles. Por eso yo no participo, no me gusta ir a polígonos que son indoor. ¿Por qué? Porque se está respirando uno todo el veneno que hay allí. Si no hay buenos filtros, y se está respirando el efecto de ese plomo cuando sale por el ánima del cañón. Así es que eso se lo digo acá entre nosotros, ¿verdad? Tenga mucho cuidado con la visita a esos polígonos, que si no tienen buenos filtros, usted está respirando veneno. Y entre uno de los daños que ocasiona el plomo es que hace estériles a las personas. A los que estamos en edad reproductiva,
O sea que podemos todavía reproducir, tanto damas como caballeros, hombres como mujeres, pues los puede rendir estériles a ambos. Y en los niños, produce el efecto de que el cerebro se les queda chiquito. Voy a hacer aquí una broma. Ustedes miran los retratos del vocero, esos delincuentes que cogen por ahí, y ustedes van a ver que tienen como que el cráneo chiquito y las orejas bien grandes. Yo a veces me pregunto si fue que las madres se contaminaron con plomo. Bueno, no sé. Pero es de los metales densos el menos contaminante, porque uno de ellos es el mercurio y eso es, olvídese, ya ni los termómetros traen mercurio de lo contaminante que es. Y otros metales que son todavía más densos y aún mejores, pero son tan contaminantes o tan caros como el tritium. No se puede bregar con eso. Así que se entiende ya que el mejor es el plomo. Y hoy en día pues se está trabajando hasta con sintéticos, ya polímeros y 20 cosas. El plomo nos presenta una ventaja porque es maleable, usted lo pone a poca temperatura, vamos a decir relativamente poca temperatura, usted lo puede derretir, le puede dar la forma. Y lo vimos, ¿verdad? En la ilustración que nos presenta la película de Patriot, cómo él cogió el soldadito de plomo, que ya de por sí era una cosa que estaba hecha en un molde, él lo coge y lo echa en otro molde y hace una bolita para poderlo disparar con su fusil. Y me parece que ese fusil era un Kentucky, un Long Kentucky. Me parece que ese era el fusil que él tenía, de los varios que los americanos inventaron y diseñaron, porque pues era fácil en ese aspecto, ¿no? Hay otros proyectiles que se fabrican en otros metales, los militares, y para la cacería, proyectiles completamente de bronce, de cobre, proyectiles en stainless steel. Yo tengo por ahí en algún sitio guardado unas municiones de stainless steel, que el proyectil es de stainless steel, ya ustedes saben que eso perfora el metal. Y todavía esas no son metal, ¿cómo le llaman? Metal piercing o armor piercing, porque ahí pues según el grueso, ¿no? El grosor, pues ellos compensan con otras cosas, ¿no? Y cosas radioactivas y un montón de cosas. Por otro lado, ahí tenemos los proyectiles que tienen revestimiento. Son los que se usan para cacería, los llamados full metal jacket, que tienen son plomo por dentro y se les cubre con se les cubre con cobre o con bronce en la mayoría. ¿Por qué? Porque estos son metales más blandos y se acoplan al estriado del ánima, pues de una manera mejor y dan mejor rendimiento, porque por una razón que ya mismo les voy a decir. Mire, a cierta velocidad, les dije ahorita que el plomo, pues a cierta temperatura se derrite. Esto es matemática, mire, estamos hablando aquí de física, ¿eh? No se nos pierda. La velocidad implica resistencia. Resistencia a su vez conlleva fricción, porque, ¿ves? Fricción genera calor. Y si esa velocidad de ese proyectil es, vamos a decir, supersónica, que sobrepasa la velocidad del sonido, pues es muy probable que ese plomo no llegue a su fin, o por lo menos a su fin intencionado, a donde el tirador desea que llegue. ¿Por qué? Porque por esa fricción que ocurre en el viento, pues ese plomo se derrite. Pues a ese plomo pues se les ponen otros metales para hacerlo un poco más duro. Se les pone bismuto, se les pone antimonio y los hacen más duros o más blandos dependiendo de la aplicación que se quiere utilizar. Por ejemplo, pero, tenemos que tener el cuidado de que si le ponemos demasiado de antimonio, vamos a decir, para hacer el plomo más duro, pues tenemos que, entonces nos puede gastar con demasiada premura el ánima del cañón del arma.
Entonces buscamos un balance y de eso es que se trata en un sentido, en muchos sentidos, la balística interna. Ya más adelante van a entender más el proceso. Pero mire, todo esto está, cuando está disparo un arma de fuego, todo esto está ahí trabajando ahí. ¿Ves? Entonces, esos revestimientos que se le ponen a los proyectiles, los Full Metal Jacket, los Hollow Point, los Semi Jacket, etcétera, hay montones de configuraciones. Hay unos que la punta tiene un poco de plomo que se le ve y el cobre llega hasta cierto nivel. Montones de configuraciones. Diferentes propósitos. Sabiendo que el plomo, al ser maleable, se derrite o se fragmenta. Y nosotros que queremos hacer algo, debemos evitar que ese plomo se fragmente o se derrita antes de llegar a su objetivo. Y cuando trabajemos con balas de defensa, con municiones de defensa, ahí vamos a trabajar con ese tema. Pero sepa que ese revestimiento de plomo o de cobre que tienen algunas municiones, pues está ahí para controlar el proceso de ese proyectil que está hecho de plomo, en su mayoría. ¿Ok? Hay proyectiles que son de cacería, que son totalmente de bronce o de cobre en su mayoría, y tienen en su interior un poquito de plomo. Esto es al revés ahora. En su interior tienen un poquito de plomo para lograr balance y estabilidad. También más adelante lo vamos a ver. Por otro lado, esas recubiertas que tienen, esa cubierta de cobre o de plomo que se le pone al plomo, pues nos va a ayudar a que cuando ese proyectil pase por las estrías del cañón, pues va a lograr que se acomode mejor. Por ser un metal blando, pues se va a acomodar mejor, va a producir menos fricción y a la vez va a producir menos desgaste. O sea, que con esa cubierta podemos garantizar y asegurar cierta estabilidad y a la vez garantizar energía cinética. Es la energía que produce el movimiento. ¿Okay? Por otro lado, tenemos las llamadas punta hueca, las hollow point, que se usan disque para defensa, en su mayoría. Que ese revestimiento pues está abierto en la punta principalmente, o en algunas tienen un cuello, algunas son de plomo con un cuello. Mire, hay miles de formas, ¿no? Y esa idea es para hacer que controlar esa fragmentación, esa penetración y esa apertura. Es lo que le llaman la famosa florecita, ¿no? Mire, esa munición, vamos a hacer aquí un poquito de historia. No podemos pasar por aquí sin hacer historia. Y les voy a hablar un poquito de la munición Hollow Point. Esa munición se remonta a finales del siglo XIX, que fue inventada, y fueron los británicos los que la inventaron. Inglaterra fue un país colonialista y todavía lo sigue siendo, como los Estados Unidos y otros países, pero particularmente Inglaterra. Inglaterra se caracterizó por ser el imperio en un sentido en la modernidad. Estamos hablando de la modernidad del siglo XVIII para acá. Se caracterizó por ser el imperio después de España, de ser el imperio donde el sol no se ponía. ¿Por qué? Porque tenía territorios en el este como los tenía en el oeste. Y el sol pues nunca se ponía. Estaba siempre brillando en el imperio. Y como tal, fueron muy brutos, fueron muy salvajes colonizando gente. Colonizaron a la India, colonizaron gran parte de África,
válgame, los países europeos se repartieron a América y se repartieron a África, se repartieron a Asia y se repartieron el mundo. Y para no entrar mucho en la historia, el asunto fue que en un momento dado en la India, los hindúes nunca les cayó bien la colonización de los británicos, porque los británicos fueron unos agresores fuertes, ¿sabes? Fueron hostiles, fueron malos, trataron a los hindúes, a los indostaní, los trataron mal, a una cosa horrible. Y el coraje que tuvieron los hindúes en diferentes batallas, válgame, los británicos tienen unas historias de guerra que eso es una cosa seria. Se dieron cuenta que el coraje que tenía esta gente por dentro, las municiones regulares que usaban, no les daban. Entonces inventaron una que ahí surge el famoso Hollow Point, la abertura abierta, la punta abierta o la punta hueca, que es lo que quiere decir literalmente Hollow Point, la abertura abierta para ayudar a ese proyectil a esa distancia más o menos cerca, que cuando le impactara a una persona que o por lo general estaba sin ropa, ¿verdad? O con una tela de algodón sencilla o de hilo, que esa munición cuando diera se esparramara y lograra, volvemos, por eso hago así con los dedos, ¿verdad? Con las comillas, el famoso stopping power. Pero ya eso es un tema que va a requerir un nuevo video porque es un tema complejo y oiga, y tiene unas ramificaciones hasta nuestros días terribles, terribles. Pero de ahí es que surge esa famosa bala. Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar el tema hasta aquí porque es un material sumamente denso, es pesado, en lo que lo razonamos y lo digerimos. Y en la segunda parte de esta misma serie, balística interna, vamos a tratar la forma de los proyectiles, los tipos de pólvora, el cañón y su ánima, y vamos a calcular la densidad seccional. Así es que nos vemos en la próxima edición. Un saludo muy grato. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Si no te has suscrito, pues te recomendamos que te suscribas. Y claro, si te gusta nuestro canal, dale a la campanita para que te mantengas informado de los próximos videos y te avisen a tiempo. Y como siempre te decimos, que el buen Dios te bendiga, que posee su rostro sonriente sobre ti y que deposite sobre ti su máxima bendición. Hasta la próxima, amigos.